Innovación Social, buenas noches. ¿Cómo están? Por favor, me confirman si logran escucharme. Buenas noches. Miss, buenas noches, sí se le escucha. Excelente, muchísimas gracias, Nérida. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Víctor, Janet, Ludwig, César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Obdulio, Janet? Buenas noches. Buenas noches, Guido, John, Janet, Gamaniel, ¿cómo estás, César? Buenas noches, María, Miguel. ¿Cómo estás, Ludwig? Bienvenido. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Víctor, Joyce, Sadit, Noé, buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Sadit, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Les doy una cordial bienvenida a la asignatura de Innovación Social. El día de hoy estamos entrando a la segunda unidad de la asignatura y antes de pasar al tema correspondiente y también a proceder a explicar respecto al producto académico siguiente que tenemos que presentar, por favor, les voy a solicitar que rápidamente, en un par de minutitos, puedan ingresar a sus aulas virtuales y confirmar si ya tienen la calificación del producto académico número 1. Ya terminé de calificar, entonces, por favor, me encantaría que puedan darme la confirmación de ya tengo mi nota, conforme, o a alguien entregó y le falta, por favor. Entonces, nos damos unos 2 minutitos para, excelente, muchísimas gracias, Miguel, por la confirmación. Los demás, por favor. Todos confirmamos, excelente, muy bien, gracias Nelly, Alfredo. Vean, por favor, sí, entren al aula virtual y verifiquen. Por ahí, como es manual, se puede pasar o a veces no se guarda. Entonces, sí es bien importante ya para cerrar esta unidad y este producto académico número 1 y pasar limpiecitos a la unidad 2. Excelente, gracias Janet por la confirmación. Por favor, los demás. Ok, los demás, por favor, vamos entrando, nos damos un par de minutitos. Excelente, Richard. Alguien quizás por ahí le falte. Yo anoto absolutamente todo, entonces tengo ahí a toditos anotados. Entonces, por favor. Ok, ahí tengo a Juan Carlos, Obdulio, muchísimas gracias. Ok, vamos, los demás, por favor. Ok, gracias. Perfecto, entonces, igual a sus compañeros que revisen, ok, si de repente alguien no está en la sala, díganle, ¿no? Compañeros, ya tenemos nuestra nota de grupo, entonces por favor revisen y si es que a alguien le falta la nota y sí presentó, inmediatamente a través del foro de novedades y consultas, por favor, para poder subsanar y todos pues tengan su nota correspondiente, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por la confirmación. El día de hoy iniciamos una nueva semana, vamos ya a la semana 3, o sea, imagínense, ya se ha pasado súper rápido el tiempo y el día de hoy entramos a una unidad súper bonita, súper interesante, que es preparándonos para empatizar.
El día de hoy vamos a conocer cómo se aplica la metodología del diseño centrado en el usuario y nos vamos a preparar para que ustedes puedan presentar un excelente producto académico, ¿sí? Entonces vamos a ver mediante esta metodología cómo se puede empatizar. Van a preparar ustedes las preguntas, las entrevistas. Ya les voy a contar de qué se trata este producto académico número 2, que si ustedes hacen a conciencia, con esfuerzo y compromiso, van a aprender a utilizar esta metodología y la pueden aplicar luego en cualquier campo, dentro de sus empresas, si es que quieren mejorar un proceso, si es que quieren emprender, si es que quieren resolver un problema social o un problema ambiental. Entonces van a estar en la capacidad de poder justamente realizarlo con esta metodología, ¿sí? A ver, vamos a iniciar entonces y quisiera preguntarles, ustedes sabemos todos, ¿verdad?, que la innovación es parte necesaria de nuestra evolución. Sin personas innovadoras no hubiésemos evolucionado tanto. Pero sucede que muchas de las innovaciones que salen, por ejemplo, una idea, un proyecto, un producto, un servicio, fracasan. Y sabemos también que si, digamos, una empresa no innova constantemente, entonces, pues es una empresa que poco a poco quedará obsoleta, ¿no? Una gran ventaja competitiva de una organización, por ejemplo, es que que innove, que pueda satisfacer necesidades, que pueda adelantarse a los cambios, ¿no? Entonces, ahí Lourdes me dice que se me escucha con eco. ¿Me escuchan ustedes con eco? ¿Los demás me escuchan con eco? Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Ah, ok. No sé por qué a veces yo estoy en un lugar cerrado, estoy en el estudio, y quizás no. Ok, perfecto. Gracias, Miguel. Entonces, decíamos que muchas de estas innovaciones fracasan. ¿Y cuál consideran ustedes que es el principal motivo de fracaso? ¿Cuál consideran que, digamos, es lo que puede... A ver, se dejó de compartir. Ok. Lo que puede ocasionar que, por ejemplo, un producto, un servicio fracase. Por ejemplo, si lo llevamos a tema estadístico, miren, cuando se lanza un producto o un servicio al mercado, el 40% de estos lanzamientos fracasa solo en la etapa de comercialización, el 40% de estas innovaciones. Y ya cuando el producto empieza a consolidarse, ¿no? También el 40% fracasa. Entonces, las organizaciones realizan mucho esfuerzo en tiempo, en dinero, para innovaciones que muchas veces terminan naciendo y muriendo. ¿Cuál consideran ustedes que es el principal motivo de fracaso? A ver, los escucho, lo leo. Ok, Gabriel nos dice, poca utilidad para el consumidor final, muy bien. No se centran en los clientes, excelente, Miguel. Janet, la necesidad de las personas. Muy bien, perfecto. Mire, el principal motivo de que una innovación fracase es que el producto o el servicio no satisface las necesidades del usuario. Es decir, que no están elaboradas a lo que el usuario quiere, necesita, desea. Y claro, muchísimas de esas innovaciones nacen dentro de una organización sin considerar muchas veces lo que realmente necesita el usuario, sin conocerlo a profundidad. Y ese es el principal factor de fracaso. Entonces, se ha creado una metodología que quizás ustedes han escuchado, que es la metodología del Design Thinking o el diseño centrado en el usuario. Esta metodología en realidad
se lanzó a finales de los años 80, pero es en estos últimos años donde está cobrando una gran importancia por su eficiencia, por su rapidez y además porque permite crear y también permite innovar. Por ejemplo, la creación o la creatividad, nosotros sabemos que es aquella habilidad que nos permite proponer ideas que sean originales, ideas que rompan el esquema tradicional, ideas que sean eficientes. O sea, la creatividad va con el pensamiento. La innovación, en cambio, ya es esta capacidad de poner en práctica dicha idea, de llevarla a la realidad. Entonces, la innovación tiene que ver con la acción, ¿ya? Entonces, esta metodología te permite crear y te permite también innovar. Es una metodología que ha sido creada y propuesta por David Kelley y Tim Brown, que son catedráticos y de la escuela de Stanford, y ellos también lideran esta organización que es SAIO, que es una de las organizaciones en cuanto a innovación más conocidas a nivel mundo. ¿Cuál es el éxito de esta metodología? El éxito de esta metodología es justamente que se centra en el usuario. Te dice, si tú quieres crear una idea y si quieres innovar, lo primero que tienes que hacer es conocer a tu usuario, pero no conocerlo tipo como que desde fuerita, no, sino que tú tienes que llegar a empatizar con el usuario, conocer qué piensa, qué siente, por qué se comporta de tal forma, qué está experimentando en esa situación en particular. Es decir, tenemos que ser tan empáticos que tenemos que ver a través de los ojos del usuario, que en realidad puede parecer algo fácil, pero es bastante difícil porque tienes que llegar a lo más profundo, a ese sentir, a ese pensamiento de tu usuario, que muchas veces no te lo dice o incluso él mismo no sabe. Entonces, esta metodología se centra en conocer primero al usuario. Esta metodología, miren, está dividida en 3 etapas y acá les pido súper atención porque esto es lo que vamos a realizar para el producto académico 2 y también para el producto académico 3 porque es una continuación. Entonces, si en este producto académico 2 yo no tengo un buen desempeño académico, lo más probable que en el producto académico 3 sea lo mismo porque este trabajo, repito, está enlazado. Los dos están enlazados. El diseño centrado en el usuario está dividido en 3 etapas. La etapa inspiración, la etapa de ideación y la etapa de implementación. Cada etapa depende una de la otra. Si yo hago mal la primera etapa, inspiración, la segunda va a estar mal, la tercera va a estar mal. Entonces voy a perder tiempo, ¿no? En estas 2 posteriores etapas. El éxito de esta metodología radica entonces en que cada etapa sea desarrollada de forma minuciosa, de forma exigente y siendo súper empáticos. También esta primera etapa es la etapa, digamos que más importante, porque esta etapa de inspiración se centra en poder conocer a nuestro usuario y se divide en 2. Una, conocer el problema, ¿no? Desde la parte teórica y 2, conocer al usuario. Una vez que se conoce qué siente, qué piensa el usuario, recién paso a la etapa de ideación, porque ya sé qué es lo que quiere. Entonces voy a, en esta etapa de ideación, hacer un proceso de co-creación que me va a permitir proponer una alternativa de solución útil, eficiente, pero sobre todo enfocada a las necesidades de ese grupo de usuarios. Una vez que yo tenga la solución, paso a la etapa de implementación, donde elaboro el prototipo de esta idea y luego paso a testear
Entonces, nosotros en el producto académico 2 vamos a llegar hasta la primera parte, la parte de inspiración, que ahora voy a proceder a explicar. Y en el producto académico número 3 vamos a continuar con la etapa 2 de ideación y vamos a culminar con la parte de implementación, ¿sí? Entonces, muy atentos a lo que voy a proceder a explicar porque es lo que vamos a tener que hacer. Asimismo, esta metodología permite regresar, es decir, quizás si en la parte de ideación se propuso una idea, pero cuando vemos la factibilidad de la idea, la deseabilidad de la idea y hay algo que no encaja, puedo volver a la parte de inspiración, ¿no? Si quizás hago el prototipo y los usuarios rechazan este prototipo, puedo volver a la parte de ideación y ver qué pasó ahí, dónde fue el error, o puedo incluso retroceder mucho más y volver a la parte de inspiración. Pero retroceder significa también más trabajo. Si yo hago cada proceso de forma minuciosa, voy a evitar retroceder y voy a proponer al final una idea de solución atractiva, interesante y que funcione para ese grupo de usuarios. Hasta ahí entendemos esta metodología y las 3 etapas. No se preocupen porque las vamos a ir desarrollando igual etapa por etapa y explicando de forma detallada para que ustedes puedan presentar un producto académico excelente. A ver, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Me confirma? Una consulta. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Dionisio? Al respecto de lo que estamos tratando del diseño centrado en el usuario, se parece a la metodología del Design Thinking, ¿no es cierto? Sí, esa es la metodología del Design Thinking. Exacto. O sea, es la misma, entonces no hay que hacer de repente otra comparación o decir cuál es la diferencia entre la otra metodología o esta, ¿no? Entonces la misma es la que usted está tocando, ¿no es cierto? Exacto, es la misma. El Design Thinking está en inglés, que traducida significa el diseño centrado en el usuario, ¿no? Ok, gracias. Excelente, Dionisio, muchas gracias. Muy bien, entonces continuamos y nos vamos a centrar en esta etapa de inspiración y acá voy a ir explicando paso a paso todo lo que vamos a tener que hacer en el producto académico número 2. Ok, esta metodología entonces, recuerden que pone al centro de todo al usuario, que te dice, alto, no propongas ninguna alternativa de solución si es que primero no has empatizado con el usuario, ¿sí? Entonces, en esta primera parte de inspiración, ¿ok? Tenemos que esta inspiración está compuesta por 4 pasos, ¿ya? El primer paso es entender el reto, entender el problema. Entonces, ustedes en los equipos que ya están conformados desde el producto académico número 1, se van a unir y van a seleccionar un problema. El problema que ustedes quieran trabajar, cualquier problema que a ustedes los inspire, que los motive o incluso que los indigne, ¿no? Que les llame la atención de forma positiva o quizás de forma negativa. Este punto es importante, que el problema sea algo que realmente a ustedes les interese, porque van a dedicarle varias semanas y varias horas a poder comprender dicho problema desde la parte teórica y desde la parte práctica. Entonces, si como equipo escogemos un problema que no nos llame la atención o que, bueno, ya por escoger, se nos va a hacer mucho más difícil esta metodología. Entonces, el primer punto es que el problema tiene que representar a todo el equipo y los tiene que motivar. Asimismo, el problema tiene que ser un problema específico para poder investigarlo. Por ejemplo, es muy diferente decir, Miss, nosotros vamos a investigar sobre la contaminación ambiental. Ok, es un problema súper extenso. Ok, la contaminación ambiental, ¿de qué? De los mares, de los ríos, del suelo, del aire. La contaminación ambiental a través de qué? De plástico, no sé, de otros insumos, ¿de qué? Entonces,
Para tener éxito en esta metodología, es vital que el problema sea específico y que esté enfocado en un lugar en particular. Por ejemplo, si quiero tratar un tema de la contaminación ambiental, podría decir mi problema, el uso excesivo de plástico en la ciudad de Huancayo. Miren, ahí sí está bien específico y yo sé dónde vas a estudiar el problema en la ciudad de Huancayo. ¿Cuál es su problema? El uso excesivo de plástico que pues al final causa contaminación, ¿sí? Es muy diferente decir, mira, yo voy a estudiar la anemia, ¿ok? ¿Cómo puedes bajar ese problema de forma más específica? ¿No? La anemia en los niños de 1 a 5 años en Huancavelica. ¿Ven cómo ahí el problema específico te permite entender específicamente quiénes van a ser tus usuarios? Y ahora en un momento vamos a entender la importancia de tener un problema bien específico, orientado a un grupo de usuarios en particular y a un lugar. Una vez que nosotros tenemos este problema como equipo, ahora tenemos que investigar respecto a dicho problema, ¿no? Puede ser que un equipo diga, Miss, nosotros vamos a estudiar respecto a las mujeres que son maltratadas física y psicológicamente en Huancayo. Ok, ¿qué sabes de ese tema? ¿Que hay maltrato, Miss? No, 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 no. Yo tengo que conocer a profundidad dicho tema. Data estadística, tengo que leerme artículos, publicaciones para empaparme y entender realmente el problema a profundidad. Si yo escojo el problema y lo veo desde muy afuerita, superficial, general, esto va a ser un impedimento bien grande para poder empatizar con los usuarios, porque al final le vas a preguntar de un tema que tú no conoces. Por tanto, este paso segundo, que es después escoger el problema, es, ok, empápate todo lo que puedas de ese problema para que lo puedas entender, para que entiendas la relevancia. Es más, podrías ver, ok, el maltrato en mujeres, físico, psicológico en Huancayo, ¿cómo son? La data estadística en Huancayo, ¿cómo es en otras regiones? ¿Cómo es a nivel Perú? ¿Cómo es a nivel digamos, Latinoamérica, cómo es a nivel mundo, ¿no? Para que tú puedas tener un comparativo y puedas manipular bien el tema e investigar bien dicho tema. Una vez que yo tengo ya el problema identificado, que ya tengo estudiadito el problema, ahora tengo que proceder a hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque en esta parte de inspiración lo que tenemos que hacer es conocer el problema de forma teórica y luego bajar a conocer el problema desde lo que piensa y siente los grupos o el usuario que está involucrado en dicho problema. Y la herramienta o el instrumento que se utiliza en el diseño centrado en el usuario para poder justamente obtener información de primera mano es la entrevista. ¿Y por qué la entrevista? Porque es un instrumento que te permite empatizar con el usuario, volver a preguntarle si es que es necesario, te permite observar el comportamiento corporal, que es bien importante, ¿no? Tu usuario te puede estar diciendo algo verbalmente, pero su cuerpo está mostrando otra cosa. Entonces, ahí tú puedes también leer de forma detenida el comportamiento corporal, el gestual. La entrevista te permite volver a repreguntar, te permite profundizar en un tema que tú consideres pertinente. Entonces, este instrumento es el que vamos a utilizar, ¿sí? La entrevista. Y ahora, para poder hacer una entrevista, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero identificar a nuestros usuarios, ¿verdad? Por ejemplo, si mi problema es el uso excesivo de los celulares en los niños de la ciudad de Huancayo o en los niños de 1 a 5 años en la ciudad de Huancayo, ¿quiénes serían mis usuarios? ¿A quién tendría que entrevistar para entender el problema?
Sus padres, excelente, Miguel. Muy bien. Yo tengo que saber qué comporta, qué piensa, qué siente, por qué se está dando este uso excesivo de los celulares en los niños. Entonces, al padre tendré que entrevistar, que es el usuario de primera mano. Y si yo quisiera conocer quizás, digamos, la opinión de un experto, en este caso, ¿quién podría ser mi usuario experto? ¿Quién podría darme mayor información también del tema para poder comprenderlo? ¿Quién sería? Muy bien, Víctor, un psicólogo pediátrico, ¿no? Psicólogos, excelente. Entonces, si yo tengo mi problema específico, inmediatamente voy a reconocer quiénes son mis usuarios. Una vez que yo identifico quiénes son mis usuarios, ahora tengo que estructurar las preguntas para mi entrevista. No es que yo le voy a hacer una entrevista de forma improvisada. Tendré que definir quiénes son mis usuarios, tendré que elaborar una entrevista, tendré que ver, ok, cómo llevo a estas personas para hacerles las entrevistas, si va a ser de forma digital, si va a ser de forma física, cuánto tiempo va a durar dicha entrevista. Entonces, para el producto académico número 2, se les pide que sean 5 entrevistas, directamente 4 a los usuarios involucrados en el problema y 1 a un experto, ¿sí? Para poder hacer la entrevista es súper importante que nosotros, por ejemplo, nos preparemos para dicha entrevista. ¿Quién de nuestro equipo va a hacer la entrevista? ¿Cómo nos vamos a dividir para hacer la entrevista? ¿La vamos a grabar? ¿Cómo vamos a capturar los resultados? ¿Qué preguntas vamos a hacer? ¿Cuánto va a durar dicha entrevista? ¿Sí? Ahora, es importante que en nuestra entrevista evitemos algunos errores. Por ejemplo, recordemos que la entrevista es una estructura no estática, ¿no? Que yo puedo, de acuerdo a lo que considero, repreguntar, que puedo irme quizás a profundizar por otro tema, ¿no? De acuerdo a cómo yo manejo dicha información. Entonces, dentro de los errores que se comete algunas veces para entrevistar, tenemos los siguientes. ¿Qué hacemos? Preguntas cerradas. Recordemos que la calidad de las respuestas de nuestros usuarios van a depender muchísimo también de la calidad de nuestras preguntas. Si yo le respondo con una pregunta o si yo le pregunto con una pregunta cerrada, voy a tener una respuesta también cerrada. Así que nuestras preguntas tienen que ser abiertas, tienen que ser preguntas que estén orientadas a poder conocer su experiencia, qué siente, qué piensa respecto al problema que está experimentando. Tenemos también que tener cuidado porque muchas veces los equipos piensan en un problema y automáticamente piensan en una solución, sin conocer primero al usuario. Entonces, sucede que en la entrevista, como yo tengo una solución y esa solución me gusta, me encanta, a veces puedo llevar al entrevistado a que responda lo que yo quiero y a darle la solución al entrevistado. Entonces, ahí estoy sesgando mi entrevista. Para ir a una entrevista tenemos que ir limpiecitos. ¿En qué sentido? Sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, ¿no? Sin, digamos, ya una solución, porque eso va a impedir que hagamos un proceso de empatización adecuado con el usuario. Tenemos que tener cuidado con hacer preguntas que divaguen, preguntas retóricas, preguntas que ya conducen a una respuesta, ¿sí? Ahora, también en la entrevista nosotros practicamos los ambientes para pensar que ustedes han llevado en la asignatura de laboratorio avanzado de innovación, ¿no? Entonces, acá, ¿qué pasa?
Que nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el entrevistado se sienta en confianza, en seguridad, para poder expresar todo lo que nosotros le preguntamos con total libertad. Entonces, nosotros estamos practicando acá la escucha activa, la atención, la apreciación. No podemos estar interrumpiendo a nuestro entrevistado. Puede ser que el entrevistado me esté contando algo y yo le diga, a mí también me pasó lo mismo. Yo también me sentí así. O que valide sus respuestas, ¿no? Muy bien. No, 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 no. En la entrevista nos tenemos que centrar en poder obtener la mayor cantidad de información de nuestro usuario para poder entender el problema desde sus ojos, desde lo que siente, desde lo que piensa, desde lo que considera. Entonces la escucha activa va a ser bien importante. Entonces no hay que interrumpir. Y eso podría sonar contradictorio, ¿verdad? Con el otro punto que dice negarse a interrumpir, ¿verdad? Miss, nos está diciendo que no interrumpamos, pero que tampoco nos neguemos a interrumpir. En este enunciado nos referimos a, hay usuarios que se van a explayar, ¿verdad? Y puede ser que se explayen tanto que ya estén, digamos que caminando, yéndose por las ramas, y al final lo que ella está diciendo no es importante para que tú puedas conocer el problema. Entonces, si ya vemos que se está explayando por otros temas, hay que ser bien audaces, sutiles y asertivos para volverlos a al tema, ¿sí? Ahora, para el producto académico, ustedes van a tener que realizar, repito, 5 entrevistas, 4 a usuarios directos y 1 a un experto. Y hay que tener en cuenta que la estructura de las preguntas para la entrevista la manejan ustedes. Es decir, un grupo me podrá decir, Miss, nosotros vamos a hacer 5 preguntas. Perfecto, si con esas 5 preguntas tú vas a poder entender y empatizar con el usuario, genial. Otro grupo me dirá, Miss, nosotros vamos a hacer 10, 15 preguntas, genial, porque la investigación la diseñan ustedes mismos, ¿sí? Entonces, punto importante acá es que no hay ni un máximo ni un mínimo de preguntas. Las preguntas deben de ser las necesarias para que ustedes puedan entender el problema desde la perspectiva de su usuario, ¿sí? Otro punto es que no hay un tiempo máximo ni un tiempo mínimo de las entrevistas, ¿ya? Eso lo decide también el equipo. El equipo dirá, mira, nosotros vamos a hacer 5 preguntas y nuestra entrevista va a durar 15 minutos. Otro grupo será 20 minutos, otro grupo será media hora. Eso lo decide el equipo. También puede darse el caso de que dentro del equipo decidan que van a tener, digamos, 15 minutos de entrevista. Pero todas las entrevistas son únicas, porque cada persona es única. Entonces, podrá haber un entrevistado que te responda así tipo bien cerrado, ¿no? Bien concreto, que vaya de frente a la respuesta. Entonces puede ser que se demore menos tiempo tu entrevista. También podría darse el caso de que haya alguien que se explaye más y te demores 30 minutos. No está mal, porque depende mucho del entrevistado y del entrevistador. Si el entrevistador se encuentra con una persona que es bien cortante, ¿no? Puede utilizar técnicas de sacarle la información cucharita por cucharita también. Entonces, el comportamiento que ustedes tengan en sus entrevistas va a ser único. Eso no quiere decir tampoco de que, entonces yo solo le pregunto a esta persona 2 cositas. No. Si tú haces mal este proceso de entrevistar, vas a tener información, pero quizás no sea la que necesitas para entender tu problema, que ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Ronald, ¿tienes alguna consulta? Ahí veo que estás poniendo puntitos, no sé si se te está yendo el teclado o es porque tienes alguna consulta. Ronald.
Ah, ok, Ronald. Entonces, no hay problema. Pon todos los puntitos. Yo pensé que quizás era que querías intervenir. Ok, hasta este punto vamos entendiendo. Hasta este punto vamos comprendiendo. ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Gracias, Lourdes. Gracias, Miguel, Janet, Gabriel. Los demás, por favor. Para mí sí es importante que puedan... No, Ronald, no es ninguna molestia. Sino más bien yo pensé que te estaba pasando, que te estaba ignorando. Si no, no te preocupes. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, también otro punto a considerar es que tengamos cuidado cuando en nuestras entrevistas utilicemos el por qué, sobre todo cuando es un tema sensible, ¿no? Pues, ¿y por qué te dejaste golpear? ¿Y por qué? Entonces, esto inmediatamente va a causar que el entrevistado ya no quiera explayarse, que se sienta juzgado, que quizás ya no se sienta cómodo con la entrevista, que te pueda mentir. Entonces, hay que ser bien asertivos para poder llegar a nuestro usuario y que el usuario se sienta entendido, que sienta que tú estás escuchándolo activamente sin juzgarlo. Ahora, entonces acá por eso les digo, es fundamental en la entrevista no presuponer, preguntar el por qué cuando sea necesario, ¿no? Hay que atender el lenguaje no verbal. Eso es bien importante. Por ejemplo, tú puedes estar tocando un tema sensible quizás y le estás preguntando algo y te dice, no, no estoy nerviosa, no, no me incomoda y estoy así. Entonces ahí hay una incoherencia entre lo que dice y en lo que el cuerpo expresa, ¿no? Y esto lo vamos a llevar justo a un mapa de empatía que en un momento voy a explicar. Sí, Lourdes. Profesora, buenas noches. ¿Cómo Un estás? favor, quería saber, ahí bien, profesora, con un poco de frío nada más. Profesora, quería saber, las entrevistas, a las 5 entrevistas, van a ser obviamente grabadas. Así es. O se coloca el link, ¿cómo se va a hacer eso? Ah, sí, eso voy a proceder a explicar en unos minutitos, Lourdes. ¿Me permites Ok, unos minutitos? Excelente, perfecto. Eso lo dejo acá apuntadito, Lourdes, y ahorita, bueno, en unos minutos todavía voy a proceder a explicar eso en la rúbrica. Ok, entonces, ahora, ¿cómo deben de ser nuestras preguntas? Abiertas, que se centren en vivencias, en experiencias de la persona, ¿no? Que las realices después de haber generado una confianza con el entrevistado, que no tenga juicios, ¿ya? Y este es el modelo que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, una vez que ya hemos contactado con nuestros usuarios a entrevistar y ya los tenemos para la entrevista, que yo les sugiero que sea pues de forma digital, ¿no? O sea, por un Meet, por un Zoom, ¿no? Para evitar cualquier tipo de problema, ¿no? Y protegernos todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, presentarnos. Es bien importante. Mi nombre es Padi Reisa Verde Facil, soy estudiante de la carrera tal, de la universidad tal. El objetivo de esta entrevista es tal, para tal proyecto, para tal curso, es decir, poner en contexto al entrevistado. Esto va a permitir que el entrevistado se sienta seguro y que no de repente se genere ideas, ¿no? ¿Para qué me están entrevistando? ¿Por qué? ¿Y cómo van a utilizar la información? Entonces, acá la información es por fines académicos. Es importante que después de la presentación le solicitemos, por favor, que vamos a grabar la reunión. Autorización para grabar la reunión. Una vez que nos autoriza, grabamos la reunión y no de frente vamos a preguntarle, sino más bien empezamos a entablar una relación que permita romper el hielo, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Y cómo te fue el día de hoy? Algún tema que pueda hacer de que ambos se sientan cómodos. Una vez que ya sientes que ya está cómodo, ¿no? Que pudo botar un poquito el nervio, entonces puedes explorar, vámonos primero con preguntas generales,
¿no? ¿Y qué piensas del problema tal, ¿no? ¿Y cuál fue tu experiencia, ¿no? De problema, o sea, de preguntas generales y luego vamos ya más específicas, ¿sí? Y podemos preguntar y contrapreguntar si consideramos que algo es importante, si no entendimos, ¿no? Lo importante acá, que lo que ustedes tienen que obtener es qué siente, qué piensa, qué está experimentando de ese problema. Es decir, tenemos que empatizar, que ahora vamos a verlo. Y luego tenemos que cerrar la entrevista agradeciéndole su tiempo, invitándole a una próxima entrevista que ya va a consistir en mostrar nuestro prototipado, porque miren, de esto nosotros vamos a identificar un problema, vamos a empatizar con el problema, vamos a proponer una alternativa de solución y al final un prototipado. Entonces, este prototipado se lo vamos a mostrar nuevamente a nuestros usuarios. Entonces, los invitamos a que luego nos puedan acompañar también en otra entrevista. Entonces, para empatizar, no presupongas. No tengas miedo a los silencios. A veces pasa que la entrevista, sobre todo cuando evoca a una experiencia, le toma unos segundos a la persona poder recordar, ¿no? Y qué sentiste y cómo fue. Entonces, no hay que interrumpir, hay que darle ese espacio para que pueda procesar la información, ¿no? Y bueno, trata de obtener la mayor información del entrevistado sin condicionarlo. Lo importante es fomentar que ellos hablen y que ellos se sientan seguros. Ahora, ¿por qué es tan importante estas entrevistas que sean tan detalladas? Porque a través de estas entrevistas nosotros vamos a poder empatizar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder entender qué siente, ¿no? Comprender y ponernos en el lugar de la otra persona y comprender sus necesidades, su punto de vista, sus inquietudes, sus experiencias y el contexto de su vida general. Si tú logras empatizar con el usuario, vas a descubrir el motivo de su comportamiento, el motivo del problema, la necesidad que tiene, incluso hasta la solución. A mí me gustaría tal cosa. Tantas iniciativas fallan porque justamente no se conoce al usuario. Por ejemplo, si vemos en el gobierno, ¿no? Hay tantas iniciativas tan bonitas quizás en papel, pero que cuando se llevan a la práctica no funcionan porque el usuario no siente beneficio, no está ajustado a sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿para qué lo voy a usar si al final no me beneficia nada? Entonces, tú vas a encontrar qué siente, qué quiere, qué piensa a través de la entrevista, ¿sí? Por eso, en el mapa de empatía, en la empatía, tú en la entrevista observa. La observación es bien importante para poder leer estos entre mensajes o leer que quizás está nervioso o que un tema es susceptible. Y hay veces, cuando tú haces algunas preguntas al usuario, puede ser que el usuario te responda entre líneas o que incluso él mismo no sepa del por qué sucede una situación así. Entonces hay que observar, involucrarnos, conversación, preguntar, repreguntar y escuchar activamente. Por eso les pongo que para crear innovaciones significativas necesitas conocer a tu usuario y preocuparte por sus vidas. Y esto sí, ¿no? La empatía que tú sientes por un problema y por este grupo de personas, si realmente lo tienes arraigado, va a ser como un problema tuyo. Entonces te vas a esforzar y vas a empatizar y lo vas a entender y por ende te vas a esforzar en poder proponer una alternativa de solución viable y que realmente funcione. Ahora, en el producto académico 2 también tenemos que procesar estas entrevistas, ¿ya? Es decir, ya tenemos la entrevista, ya tenemos la información, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se las presentamos solo en video? No, el video está como evidencia de la entrevista, pero esta entrevista se pasa a lo que conocemos el mapa de empatía, que es una matriz que te permite, digamos que, capturar lo más importante
de lo que te dijo el usuario. Entonces, esta matriz está dividida en 4 cuadrantes. ¿Qué piensa el usuario? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué oye? Entonces, yo voy a tener 5 mapas de empatía, porque voy a hacer 5 entrevistas. Acá en medio voy a poner la foto y la descripción del entrevistado, ¿no? Él es Juanito, que tiene 36 años, que se dedica a tal y tal, le gusta tal, una entrevista para poder conocer a Juanito o a Pepito. Y luego, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Es decir, ¿qué es lo que realmente le importa? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, sus inquietudes? ¿De qué? Del problema. Ahora, una vez entonces que se tenga la entrevista, la tenemos que volcar a este mapa de empatía. Pero no es que yo en la entrevista le voy a preguntar, Juanito, ¿y qué piensas? Juanito, ¿qué oyes? Juanito, ¿qué ves? No, no, no. ¿De dónde yo saco esta información? De las preguntas y después de procesar toda la entrevista. Entonces, aquí es importante que practiquemos la escucha activa para poder identificar lo más importante de dicha entrevista, que se le conoce como insights o hallazgos. Entonces, una vez que hago la entrevista y tengo mis 5 mapas de empatía, va a haber algo que resuene en todos, que quizás sea una necesidad, algo que compartan la mayoría o todos de mis entrevistados. Y eso es un hallazgo, un insight. Entonces, después de las entrevistas y después de hacer los mapas de empatía, yo tengo que descubrir estos insights. ¿Y qué es un insight? Es la identificación de la necesidad de entender el usuario o la percepción, lo que siente el usuario y que nos ayuda a encontrar un problema o una verdad. Entonces, desde un punto de vista metodológico, los insights son los porqués detrás de las necesidades aparentes. Y ahora vemos un ejemplo. A ver, ¿por qué este apicultor que vemos acá lleva este traje? ¿Por qué? ¿Por qué este apicultor lleva este traje? A ver. De protección, profesora, para no ser picado por las abejas. Ok, Lourdes, de protección. Víctor también nos dice protección para evitar que haya picaduras y que se les mueran las abejas. Muy bien. Y la respuesta es, la respuesta es, seguramente dijeron que es para que no le piquen las abejas, ¿no? O sea, para protegerse. Pero la verdadera razón es porque quiere coger la miel. Entonces, protegerse de las picaduras de las abejas es una necesidad aparente, mientras que la verdadera razón, el motivo, el insight es la miel. Entonces, Miss, ¿qué es un insight? Es un descubrimiento no obvio, no conocido, que nos permite entender el comportamiento y la forma de pensar del usuario. Y una vez que nosotros descubrimos este insight, ahí recién podemos proponer una alternativa de solución a dicho insight. Y lo vamos a ver bajo un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado hablar de la empresa Toto? ¿Han escuchado hablar de esta empresa? No. Nunca. Ok. Esta empresa, ahí dice Raiza, sí, excelente, muy bien. Miren, esta empresa es una empresa colombiana que se dedica a la producción y a la comercialización de mochilas escolares. Entonces, esta empresa hacía muchos esfuerzos para poder satisfacer, entre comillas, las necesidades de los usuarios. Ellos creían que los usuarios buscaban mochilas de insumos con alta calidad,
de colores de moda, de modelos de tendencia, y se esforzaban en poder hacer buenos productos y una buena publicidad para poder tener grandes ventas. Entonces, resulta que se esforzaban, hacían diferentes estrategias, pero no tenían la acogida que ellos tanto esperaban. Decían, pero ¿por qué? Tenemos productos de calidad, de modelos, de tendencia, de colores, o sea, todo, y no funciona. Y es así que ellos deciden aplicar el Design Thinking. Y el primer paso que hicieron fue justamente empatizar con sus clientes y decir, oye, ¿qué pasa, no? Y después de una profunda investigación en esta parte de querer entender qué cosa quieren, qué necesitan y el por qué no están comprando sus mochilas, ellos descubrieron algo que los llevó a la cima y que los llevó a disparar sus ventas, que fue que en este caso los usuarios, en este caso los padres de familia, ¿no? Más allá de importarles el modelo, el color, el diseño, tenían una gran preocupación porque estas mochilas no dañen la columna de sus hijos. Querían mochilas que puedan proteger y cuidar la salud de sus hijos. Cuando esta empresa entendió qué es lo que querían los usuarios y cuál era el motivo principal por el cual ellos iban a decidir si comprarles o no, que era justamente el poder tener mochilas que protejan la salud de sus hijos, las columnas. Entonces, ellos cambiaron el diseño de sus mochilas, empezaron a hacer, digamos, mochilas con unos tejidos que podía circular el aire, ¿no? Que tenían también tipo estas, digamos, estas correas ergonómicas para que se adapte al cuerpo de un varoncito y al cuerpo de una mujercita. Cuando ellos entendieron y descubrieron el insight, pudieron reformular su estrategia y pues darles lo que realmente necesitaba el usuario. No lo hubiesen descubierto si es que no hubiesen empatizado. Y ahora tenemos otro caso. Por ejemplo, tenemos este caso del gobierno en Dinamarca, ¿ya? El Estado en Dinamarca identificó que tenía un gran problema a nivel de la gente mayor, de los ancianitos. Ellos identificaron que tenían un gran porcentaje de ancianitos que sufrían de una mala nutrición, ¿no? Que no tenían una buena alimentación. Y es así, pues, que, digamos, lanzaron el programa, ¿no? Tenían el programa para poder brindar alimentos, pero este programa no funcionaba, es decir, daban alimentos gratuitos, alimentos de calidad, hicieron publicidad para el programa y todo, pero no funcionaba. Entonces decían, ¿pero por qué? Les estamos dando alimentos gratis, una buena calidad de alimentos para mejorar su nutrición, ¿y por qué no funciona? Entonces ellos deciden aplicar justamente el Design Thinking y empiezan a entrevistarse con los usuarios, ¿no? Y entonces, ellos, ¿qué pasaba? Que su programa no funcionaba. ¿Por qué? Porque los ancianitos sentían vergüenza al recibir la comida. O sea, tenían vergüenza, preferían simplemente no ir o no alimentarse, ¿no? Porque tenían muchísima vergüenza de recibir este alimento de forma gratuita y en la forma que el programa les entregaba y les daba los alimentos. Entonces, cuando el gobierno o los que dirigían el programa entendieron esto, que el principal motivo era el tema de la vergüenza, entonces ellos decidieron cambiar todo su programa e hicieron tipo una especie de programa que a los ancianitos los atendían como si fuesen clientes en un restaurante. Los podían ir, se sentaban tal cual un restaurante. Y es ahí donde este programa vio la luz y se convirtió en un referente en cuanto a iniciativas en este tipo de programas. Entonces, en este caso, ¿cuál fue el gran descubrimiento? ¿Cuál fue este insight? En este caso, ¿cuál fue el insight? A ver. La vergüenza de los ancianitos. Excelente, Gabriel. Y Gabriel, ¿tú consideras que
hubiesen adivinado que el principal motivo era la vergüenza. No te preocupes, Gabriel, era la vergüenza. ¿Tú crees que si ellos no hubiesen hecho las entrevistas, hubiesen podido averiguar el verdadero motivo? Buenas noches, profesora. Tomo el micro porque tal vez se me hace un poquito complicado explicar escribiendo, pero en sí no, debido a que necesitas conocer el usuario final, que en este caso vendrían a ser los ancianos, de cuál es el motivo por el que no hacen algo o por el cual sí pueden hacer algo. En este caso, obviamente, al entrevistar, pues se dieron cuenta de que no era por el tema de comida, no era por otro tema de, no sé, algo. Sin embargo, se dan cuenta de que es por la vergüenza de que incluso acá en el Perú, o sea, hay un programa que se llama Hans, que también le dan comida a los ancianos, donde muchas veces los ancianos van, pero les da vergüenza incluso recibir la comida a pesar de que ya están inscritos en el programa. O sea, ya están inscritos, pero tienen esa vergüenza de recibir comida gratis o también tienen este tratamiento psicológico, tienen vergüenza de recibirlo. Pero me parece que el motivo de ellos es diferente, no va tanto por el tema económico de no pagar, sino es un tema más de no quiero recibir tal cosa porque siento que sienten pena de mí. Pero eso obviamente tendría que, como se dice, no tener que entrevistar para saber el real motivo. Excelente, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Y veo que se está entendiendo bien, ¿verdad? Cómo se puede empatizar y descubrir esto que no es tan evidente. Entonces, es más, hasta cuando tú haces la entrevista, quizás no te va a decir, bueno, no voy por vergüenza, ¿no? O sea, es quizás difícil aceptarlo, ¿no? Entonces, el entrevistador es tan audaz, tan, digamos, empático, que puede, digamos, interpretar lo que muchas veces puedes decir entre palabras o no lo dices de forma directa, ¿no? Claro, Obdulio nos dice obtener mediante las investigaciones de entrevistas la empatía. Claro que sí, claro que sí. Y es más, si ustedes van a esas entrevistas en verdad dispuestos a querer entender del por qué, van a encontrar ese insight, van a encontrar la verdadera razón. Por ejemplo, en la modalidad presencial, hubo un grupo, no sé si les conté, pero un grupo que estaba investigando respecto a las mujeres maltratadas física y psicológicamente, ¿no? Y eran un grupo de, del grupo eran mujeres. Entonces, en presencial, cuando hablábamos, y yo paso de grupo en grupo, equipo en equipo, y hablamos, entonces, ellas ya iban con un prejuzgamiento, ¿no? Decían, ay, Miss, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo es posible que encima, que son maltratadas, golpeadas, tienen hijos, ¿no? Entonces ya iban con un prejuicio. Entonces cuando hablamos dije, no, si tú vas con un prejuicio, olvídate, no vas a empatizar. Es más, te va a estar diciendo algo y tú en tu mente vas a estar así como que, oh, sí, seguro. Entonces, si vas con esa preconcepción, imposible empatizar, ¿no? Entonces, en verdad, luego las chicas hicieron un buen trabajo, una entrevista, y llegaron después de las entrevistas súper cambiadas, ¿no? O sea, empatizaron tanto con el problema y fue como que, Miss, usted no sabe lo que sufren estas mujeres. Y Miss, no es porque ellas quieran tener hijos, sino porque justamente como viven en un estado psicológico de dependencia emocional, económica, que las golpea y todo, no pueden cuidarse, Miss. No me dicen, Miss, nosotros hemos descubierto que ellas sí quisieran no tener más hijos, cuidarse, pero no pueden porque viene más maltrato físico, ¿no? Es más, Miss, tantas mujeres que hemos entrevistado han vivido siempre en un entorno así, que algunas lo ven normal, Miss, y además no hay otra ventana en ellas donde vean otra realidad. Entonces, cuando tú empatizas tanto con el problema y lo sientes, ¿no? Se nota. Y ahí tú te vas a esforzar por decir, ok, quiero proponer una alternativa que permita que este grupo de personas cambie su situación. Y vamos a ver que esta alternativa de solución, y lo vamos a ver ya para la próxima unidad, la tercera, es que tiene que ser una alternativa de solución sostenible. Ya no podemos pensar en caridad, en voluntariado, en una ONG.
que funcionan en cierta forma, pero que dependen mucho, ¿no? Si no hay financiamiento, muere tu idea. Si la buena voluntad se acaba, muere tu idea. La caridad siempre deja a alguien sin algo, ¿no? Porque es dar, dar, dar. Yo voy, me saco mi polo y te lo doy, pero yo me quedo sin polo. Entonces tenemos que ver un modelo que permita la sostenibilidad y para eso vamos a ver también varios ejemplos, ¿sí? Pero entonces hasta ahí estamos entendiendo la importancia de empatizar para descubrir estos insights. Una vez que nosotros descubrimos los insights, nosotros vamos a descubrir 3 insights. Vamos a identificar 3, ¿ya? Entonces alguien me podría decir 1000, pero nosotros hemos encontrado 5, 6. Ok, de esos 5, de esos 6, escoge los que tú consideras que sean más relevantes. Y esos insights tienen una forma de ser plasmados o expresados. Es el nombre del usuario, la necesidad identificada y el motivo o el aprendizaje. Ok, es decir, yo descubrí que los estudiantes de la universidad, los estudiantes de medicina en la Universidad Continental necesitan conocer técnicas de relajación para disminuir sus niveles de estrés. Es decir, este hallazgo que nosotros hemos descubierto lo tenemos que plasmar bajo esta estructura, porque esta estructura te permite luego elaborar una pregunta generadora. ¿Y qué es la pregunta generadora? La pregunta generadora viene a ser el resumen de toda tu investigación, el resultado, o sea, de todas estas horas de entrevista, de procesar la información, de empatizar, de identificar los hallazgos, ¿en qué despega o en qué acaba todo? En encontrar una pregunta generadora. La pregunta generadora es tipo una respuesta al insight, ¿ya? Por ejemplo, si mi insight era que los estudiantes de medicina de la Universidad Continental necesitan conocer de técnicas de relajación para disminuir sus niveles de estrés, al toque extraigo mi pregunta generadora que sería, ¿cómo podemos o cómo podríamos hacer para que los estudiantes de medicina en la Universidad Continental conozcan las técnicas de relajación para disminuir sus niveles de estrés y así tengan una mejor salud mental? Esta pregunta generadora nos va a permitir pasar a la etapa de ideación. Si yo no hice bien o no descubrí bien mi insight, voy a pasar a mi etapa de ideación con un insight y con una pregunta generadora incorrecta y voy a proponer alternativas de solución a una cosa que el usuario ni le va a interesar ni va a querer. Entonces, el éxito de este proceso es que ustedes encuentren el insight, la razón principal del por qué y qué necesitan el usuario. Entonces acá, sin prejuicios, sin lo que yo quiero. Si acá, digámoslo así, en la parte de inspiración, tú descubres que ellos quieren galletitas soda, en tu solución no le vas a dar galletitas travesura. Pero las travesuras son más ricas, son de animalitos, tienen chocolate, tienen puntitos de colores, su empaque es más bonito. Y, ok, eso es lo que a ti te gustaría. Y puede ser una idea bien bonita también, ¿no? Pero tú tienes que diseñar para lo que quiere el usuario. Si el usuario quiere su galleta de soda, le da la galleta de soda. Entonces, debe de haber ahí una coherencia entre el insight y la alternativa de solución, que esto vamos a proceder a ver la siguiente semana todavía, ¿ok? Hasta acá yo me he adelantado tipo para que ustedes puedan avanzar el producto académico número 2, que ahorita explico, y luego la siguiente semana voy a reforzar y también vamos a hacer tipo un ejemplito para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Y les alcance el tiempo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí, Gabriel?
Sí, profesora, tengo una pregunta, una duda, porque no quiero confundirme. Al momento de llevar a cabo lo que es bueno, en el PEA, pero dejando de lado el PEA, al momento de nosotros idear un proyecto, primero creamos como que una base o un proyecto madre y luego encontrando el insight y ya teniendo la necesidad de, en este caso, el usuario que va a ser de la problemática, ¿no? De encontrar la solución, recién creamos el proyecto real, por así decirlo. No. Lo que ustedes tienen que tener es el problema, ¿verdad? El primer paso es tener como equipo qué problema queremos trabajar. ¿Qué es lo que queremos resolver o ayudar, algo así? Exacto, Okay. que puede ser, y una vez que ustedes identifiquen el problema, lo van a tener que asociar a un objetivo de desarrollo sostenible, que ahorita voy a explicar. Recuerdan que la primera semana vimos los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Entonces, tú vas a tener que encontrar tu problema y vas a tener, ok, mi problema está enfocado a ayudar a resolver este objetivo. Por ejemplo, fin del hambre, ¿verdad? Y tendrás que explicar por qué. Entonces, una vez que yo tenga el problema, el segundo paso es, ok, tengo que conocer del problema, ¿verdad? Tengo que saber de qué trata, porque puedo saber tipo poquito el problema, pero no a profundidad. Entonces ahí yo tengo que profundizar respecto a dicho problema, ¿sí? Entonces, una vez que yo he profundizado sobre el problema, ya conozco mi motivación también, ¿no? Porque es importante que yo me identifique con ese problema. Paso a lo siguiente, que es, ok, ya sabemos el problema a nivel teórico, ahora llevemos a conocer el problema desde lo que piensa y siente el usuario. Entonces, por eso identificamos a los usuarios, hacemos las entrevistas. Una vez que tengamos las entrevistas, pasamos a procesar esas entrevistas en los mapas de empatía. Una vez que tenga los 5 mapas de empatía, voy a descubrir qué es lo que se está repitiendo en Juanito, en Pepito y en Luchito. ¿Qué es lo que está retumbando ahí? Y ese es un descubrimiento, un insight. ¿Cuántos insights vamos a tener que identificar? 3. Ahí, por ejemplo, Ronald nos dice un insight por todas las entrevistas, ¿no? Por todas las entrevistas, 3 insights, ¿sí? 3 insights. Entonces, una vez que tenga los 3 insights, los elaboro bajo la estructura y luego procedo a hacer las preguntas generadoras. Una vez que yo tengo las preguntas generadoras, ya para la tercera unidad, vamos a seguir la siguiente etapa del diseño centrado en el usuario. Pero ahora vamos a ver justamente el producto académico explicadito. ¿Sí, Lourdes? Profesora, debo suponer que después viene de los 3 y de las preguntas generadoras un insight elegido al igual que una pregunta generadora. Exacto. Ok, gracias, profesora. Exacto. Y ahora justamente lo vamos a ver. Termino de explicar esto, atentos, y me hacen todas las preguntas que quieran para que puedan arrancar mañana mismo con sus trabajos para que no les gane el tiempo. A ver, ¿se está proyectando? Sí, ¿verdad? Estoy proyectando el producto académico, ¿se nota? Sí, profesora. Excelente, gracias. A ver, nosotros vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Hasta la primera parte del diseño centrado en el usuario. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Primero, los mismos equipos. No se aceptan trabajos individuales, ¿ya? Por ahí, en este primer producto académico, hubo alguien que me presentó tipo individual. Por favor, no voy a considerar, no lo hagan, porque van a tener 0. Tiene que ser en sus equipos de trabajo, ¿sí? Ahora, el formato que nosotros vamos a presentar es justamente en PPTs, ¿ya? En PPTs. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero acá mejor, ¿ya? Para que veamos esta parte ya así bien detalladita. Ok, primero, ustedes de forma en equipo van a tener que escoger, repito, un problema. Este problema tiene que ser específico. Una vez que tienen el problema, tienen que explicar por qué. ¿Por qué ese problema y no otro? ¿Qué es lo que los apasiona?
qué es lo que los indigna, quizás cómo como equipo también lograron poder ponerse de acuerdo para trabajar ese problema, porque dentro de los 5 integrantes o 6 integrantes, van a ver que cada uno tiene diferentes apreciaciones, diferentes problemas que quisieran trabajar, pero ahí va a haber una parte importante que es que puedan llegar a un consenso amistoso entre todos, ¿no? Por ejemplo, podría ser que el representante del equipo diga, o sea, ¿a qué Pepito? ¿Qué problema te gustaría trabajar y por qué? Tú, Luchito, tú, Juanita, ¿no? Y una vez que cada uno conozca los problemas y las motivaciones, puedan llegar a un consenso. Y eso tiene que estar explicado en la PPT. El segundo punto en este criterio es, ahora expliquemos la relevancia del problema y cómo está unido al objetivo de desarrollo sostenible. Es decir, ok, mi problema es, no sé, el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, mi objetivo de desarrollo sostenible es el 2, fin de la pobreza y explicar por qué. Explicación de por qué, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos el problema con su justificación, con su motivación y vinculado al objetivo de desarrollo sostenible, procedemos a explicar, y acá el problema, con un árbol de causas. Por ejemplo, ahorita se lo voy a mostrar, ahorita les muestro un ejemplito, ¿ya? Como, digamos, mejor se los muestro ahora. Se los muestro ahora para que quede súper, súper claro, ¿ya? A ver. Entonces, yo tengo aquí el problema, ¿sí o no? Digamos que acá mi problema es el uso excesivo de los celulares en los niños entre 1 a 5 años en la ciudad de Huancayo. ¿Ya? Recontra específico. Ahora, recuerden que yo ya justifiqué mi problema, que ya expliqué la motivación y que también, digamos que lo vinculé a un objetivo de desarrollo sostenible. Ahora, yo puedo hacer, después de investigar respecto a mi problema, un árbol de causas y síntomas. Ese es el problema, por ejemplo, el uso excesivo de los celulares en los niños entre las edades de 1 a 5 años en la ciudad de Huancayo. ¿Qué provoca? ¿Cuáles son las causas que llevan al uso excesivo? Entonces, las causas, falta de atención de los padres. Otra causa, estar a la vanguardia con la tecnología, que tienen desinterés por otras actividades, dificultad de relacionarse con otras personas. ¿De dónde obtuve estas causas? No de lo que yo creo, sino de la investigación que hice. Por eso, esta investigación profunda que ustedes hacen respecto al problema, ¿dónde se ve reflejado? En este árbol de causas y síntomas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Depresión infantil, problemas oculares, falta de concentración, disfunción del sistema inmune, ¿no? Entonces, ¿de dónde saqué esta información? De lo que investigué profundamente. Entonces, ahí ya tengo una explicación súper detallada o resumida también, sintetizada, de mi problema, aparte de la justificación, ¿ya? Entonces, ahí tengo este árbol que va en este criterio de CALIF de evaluación que acabo de mencionar. Ahora, una vez que yo hago este árbol, luego procedo a hacer las entrevistas, ¿verdad? ¿Cuántas entrevistas tengo que hacer? Tengo que hacer 5 entrevistas. ¿Sí, Helen? Profesora, una consulta. Usted menciona un árbol y bueno, yo observé un mapa conceptual, algo así como un diagrama. O sea, puede ser un árbol o un mapa conceptual también, cualquiera. Eso de acá yo traté de hacerlo tipo, digamos, el árbol de causas y síntomas, pero si ustedes tienen otra herramienta, perfecto, también lo pueden hacer así. No hay problema. Lo importante es poder, digamos, acá poner las causas que llevan a este problema y los síntomas, ¿no? La estructura, la que ustedes quieran. Ok, Miss, gracias. Gracias a ti, Helen. Ahora,
Una vez que ya sabemos todo de nuestro problema, procedemos a hacer las entrevistas. En las PPTs tienen que estar los 5 mapas de empatía, los 5 entrevistas, ¿sí? Ahora, en la parte de, digamos, de última de la PPT, tiene que ir ahí anexos o evidencias y tienen que estar las grabaciones de dichas entrevistas. Puede ser que ustedes, digamos, me pongan un drive, una carpeta drive compartida, donde ustedes pongan ahí entrevistas, fulanito de tal, y yo pueda entrar a visualizar estas entrevistas. ¿Por qué? Porque sucede que yo tengo que ver que lo que ustedes ponen en su mapa de empatía realmente sea lo que el usuario les ha dicho, ¿verdad? Me ha pasado que veo mapas de empatía bonitos, bien hechos y todo, pero reviso la entrevista y en ninguna parte veo lo que está expresado en ese mapa de empatía. Entonces, ese equipo ya está empezando a trabajar de forma errada, ¿no? Y quizás sea porque no entendieron bien la entrevista, o quizás sea porque rellené rapidito y lo hice como sea. Sí, Lourdes. Profesora, hacemos los mapas de empatía y en cada mapa de empatía colocamos el link de la entrevista. Puede ser en cada mapa de empatía, Lourdes, o puede ser al final solamente un link con la carpeta Drive donde estén las 5 entrevistas. Como ustedes se sientan cómodos. Ya, profesora, muy amable, gracias. Gracias, Lourdes. Lo importante sí es esta evidencia. Entonces, en la PPT, ¿qué va a estar? Los 5 lienzos de aprendizaje o mapas de empatía. Se les llama lienzos de aprendizaje o mapas de empatía, ¿sí? Una vez que ya tengo esos 5 mapas de empatía, voy a poner ahora en la siguiente PPT los 3 insights, ¿no? Bajo la estructura que les acabo de enseñar. Usuarios, necesidad y el para qué, ¿verdad? O el motivo. Y de esos 3 insights, automáticamente tienen que salir 3 preguntas generadoras. 3 insights y 3 preguntas generadoras. Y luego de esos 3 insights y de esas 3 preguntas generadoras, tenemos que escoger una, que es tipo la que ustedes consideren que es más importante, la que ustedes consideren que va a abarcar más a solucionar el problema, de mayor alcance, ¿sí? Escogemos entonces el insight, la pregunta generadora y explicamos el por qué. ¿Por qué escogieron esta y no las otras 2? Entonces tiene que haber ahí una explicación. Y hasta ahí es donde tenemos que entregar nuestro producto académico número 2, que vence el día 19 de junio y que tiene que subir únicamente el representante del equipo. En la primera PPT recuerden que tiene que estar ahí los nombres de los integrantes en orden alfabético, apellidos y nombres, por favor, ¿ya? Y el nombre del equipo, pueden ponerse el nombre que ustedes quieran, no sé, Unidos por el 20, los chéveres, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y el nombre. También pueden hacer lo siguiente, miren, yo he visto que hay equipos que todos no trabajan al 100%. Entonces, el representante del equipo podría ser también tipo un cuadrito, ¿no? Apellido y nombre y ahí porcentaje de participación. Y puede poner el porcentaje de participación. Entonces, si Juanito no estuvo en las reuniones ni nada, entonces 50%, ¿no? Si de repente no participó nada, un 0%, ¿ya? Entonces, eso me va a permitir también poner una nota más equitativa, pero por favor, o sea, no pongan tipo Juanito, 99%, Chito, 98%. Es muy difícil poder, digamos que hacer mi comparación de la nota. ¿Sí, Lourdes? Profesora, entonces hacemos un cuadro en el último PPT de participación, porque lamentablemente muchos compañeros no ingresan, no colaboran, y es bien complicado, profesora. De verdad, yo justo le iba a sugerir eso hoy día, pero bueno, me ha adivinado, creo que no ha sido el único grupo. Excelente, Ya, profesora, Lourdes. Lo hacen en la primera PPT, en la primerita. Ah, ya, en la primera, profesora, perfecto, listo. Sí, por favor. Yo abro y yo apunto todo, o sea, yo todo lo que
que ustedes me presentan, luego yo todito lo apunto. Entonces, porfa, para que sea más fácil para mí también. Sí, Juan. Disculpe, yo quería hacer una consulta. Claro que ya se ha expresado sobre el PA1. Pasa que yo estaba buscando mi grupo y en medio de eso tuve problemas de salud y no pude encontrarlos a tiempo y tuve que hacer el trabajo solo. No sé hasta qué punto de repente pueda usted considerarme el Producto Académico 1. Claro que con el compromiso de que el segundo voy a buscar a mi grupo, encontrarlos y realizarlo, ¿no? Porque usted manifestó y dijo que se iba a considerar como un 0. Y yo pienso de repente, porque al final lo he hecho solo, sí, pero se ha hecho el trabajo, ¿no? No sé hasta qué punto de repente podría darme un punto de consideración, ¿no? Envíame un correo, por favor, Juan. Justo te apunté acá, como observación. Envíame un correo explicando tu justificación y con sustento. Porque no es más allá de entregar el trabajo, ¿no? No es, digamos, que todo el objetivo, sino que dentro de los laboratorios nos exigen que los trabajos sean grupales, porque no solo desarrollamos el tema de la parte cognitiva, sino que estos laboratorios buscan en ustedes poder desarrollar, repito, habilidades de trabajo en equipo, asertividad, solución de conflictos, ¿no? Comunicación. En realidad que yo sé que todos los equipos tienen inconvenientes, todos, y los equipos que salen adelante son aquellos pues que son empáticos, que son flexibles, que se adaptan, no aquel tampoco que le pone la nota o lo considera alguien que no trabajó, eso tampoco, porque ahí estaríamos haciéndole un daño, ¿no? A la persona porque lo estamos acostumbrando a que sea irresponsable, pero sí el poder armonizar entre todos y presentar un trabajo con una repartición equitativa, siendo empáticos, ¿no? No ya tampoco condescendientes, que se podría confundir ahí. Entonces, en la asignatura se busca eso, y yo los entiendo porque ustedes trabajan, ¿no? Tienen familias, muchas responsabilidades, pero ya han visto, ¿no? Que en sus trabajos y todo es así. Por ejemplo, les comento, yo también estoy en un proyecto de investigación ya hace bastante tiempo y somos varios docentes, investigadores que están de Colombia, que están de México, que están de Chile. ¿Y qué sucede? Que los tiempos son súper difíciles para todos. Todos tienen familia, están en otros países, tienen actividades, pero aún así, como todos estamos comprometidos con el objetivo, buscamos la forma, buscamos el momento, ¿no? Para lograr lo que tanto queremos. Aparte, que hacerlo solo, se están dando cuenta que lo que tiene que hacer no es complicado, o sea, no es difícil, pero sí lleva tiempo. Entonces, imagínate, yo solito haciendo las 5 entrevistas, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, el trabajo en equipo justamente va a hacer que ustedes obtengan grandes resultados. ¿Sí, Gabriel? Sí, profesora, yo tengo 3 preguntas acá. La lanzo rápido para avanzar. Vendría a ser la primera, si la población con la que se va a trabajar puede ser un poco más extensa y no tan específica, porque como somos de distintos sitios, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Contaminación en el Perú, sin especificar tal vez tanto la población de donde se va a extraer la muestra, porque si sectorizamos y lo hacemos tal vez en Lima, por ejemplo, mis otros compañeros se les dificultaría un poco, y si se puede hacer eso. La segunda pregunta vendría a ser, en el tema de la entrevista, ¿no hay ningún problema que cada uno de los miembros entreviste, por ejemplo, a una persona, o es necesario que solamente una sola persona entreviste a todos? Esa es otra pregunta. La última, disculpe, es ¿los links del video se colocaría como anexo solamente, o si se sube a YouTube se tiene que hacer la referencia en APA? Excelente, muchas gracias, Gabriel. A ver, espero responder a todas y si me olvido una, por favor, Gracias. me haces acordar. La primera podría ser, ¿no? Podría ser que se pueda entrevistar, digamos que, ok, si yo voy a hacer el tema de el maltrato físico, psicológico en las mujeres,
podría ser de que, ok, entreviste tipo a alguien de Huancayo, Lima, ¿no? Porque el fenómeno puede darse tipo, como que la situación podría repetirse. Entonces, si por ahí ustedes ven algún inconveniente de que sea en un solo lugar, podemos trabajarlo así, pero teniendo en consideración que los criterios para poder escoger al usuario tiene que ser estandarizado entre todos. Es decir, mujeres maltratadas, físicas, psicológicamente, ¿no? Y con ciertas características para que los resultados no sean tan heterogéneos, ¿sí? El segundo punto es sobre, Gabriel. Si es que una persona sola tiene que entrevistar o si pueden ser varios para poder cada uno entrevistar a uno, por ejemplo. Perfecto. Esto depende del equipo. Por ejemplo, podría ser que son 6 en el grupo y cada uno se divida una entrevista y otra entrevista y así. O puede ser que se dividan en 2. ¿Por qué? Porque mientras uno va entrevistando, el otro va apuntando ya todo para pasarlo al mapa de empatía, que sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, estamos entrevistando, por ejemplo, Gabriel, tú entrevistas y en silencio está Nelly, sin intervenir nada, solo le presentas, Nelly está acompañándonos en el proceso de entrevista y punto. Nelly no interfiere más y Nelly va apuntando todo para pasar a los mapas de empatía. Entonces podría ser de 2 también, ¿no? Porque lo que sí no podría pasar es que hagamos los 5 a una persona. Es muy intimidante para una persona. Entonces podrían ser 2 con una persona o podría ser individual, como ustedes lo consideren también pertinente. Y la última, respecto al video, no necesariamente lo suben a YouTube. Si es que quieren subirlo a YouTube y me pasan el link, genial. Otro equipo dirá, no, Miss, nosotros lo vamos a subir a nuestra carpeta Drive, le vamos a compartir el link de la carpeta Drive y usted tiene acceso a las entrevistas. Genial. Como ustedes también se sientan cómodos. Número de preguntas, no hay número de preguntas. Eso depende de ustedes, de los investigadores. ¿Cuántas preguntas necesitan para empatizar con el usuario? Un equipo necesitará 10, otro equipo necesitará 5, otro equipo dirá 11, eso depende. Miren, cuando ustedes han llevado seminario de investigación, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces sabemos que en una investigación cuantitativa, sí el método nos da cifras exactas, ¿no? Cuántas encuestas hacer, las preguntas exactas para todos, o sea, hay una estructura bien estática. En cambio, en la investigación cualitativa que se utiliza justamente en la entrevista, hay mayor libertad para el investigador para seleccionar a quienes entrevistar, para poder escoger las preguntas, la cantidad de preguntas, el tiempo, o sea, ustedes son los investigadores y por eso justamente hacen todo ese proceso previo de poder empaparse de todo el problema para hacer preguntas acertadas. Si yo no conozco el tema, le voy a preguntar cualquier cosa, ¿no? Y voy a tener información que quizás no sea relevante para mi investigación. Entonces, ustedes son los dueños. El tiempo de la entrevista, Ronald, puede ser 5, puede ser 15, puede ser 20, puede ser 45 minutos. Y van a ver también que el comportamiento en cada persona es distinto, que habrá personas que se explayen más y habrá personas que se explayen menos, ¿no? Tampoco es como que tienes que estar 45 minutos acá aunque no hables, no. Sí, Lourdes. Profesora, 45 minutos de entrevista no es muy pesado Es depende para descargarlo. No les digo 45 minutos. Lourdes, no les digo 45 minutos. El tiempo lo deciden ustedes. Hay entrevistas de 45 minutos, pues sí. Lo decía por el tema de poderlo cargar, porque a veces no se puede cargar, demora mucho. Ya, profesora. Claro, Gracias. No, eso lo deciden ustedes, ¿no? 20 minutos, 15 minutos. No es tampoco 2 minutos, ¿no? En 2 minutos, ¿cuánto podría obtener? ¿Ok? Perfecto. Entonces, la próxima semana vamos a hacer un repaso. Tráiganse todas las dudas que tengan para que las podamos absolver en clase y puedan terminar de presentar
su producto académico número 2 y pues sigan esforzándose. ¿Sí, Nelly? Miss, una consulta antes de que se vaya. Em, para la entrevista, ¿es necesario que, en este caso, a la persona que vamos a entrevistar muestre, o sea, su rostro, todo ese tema? Ello le digo porque yo elaboré justamente un otro curso que relaciona en ello y hice una entrevista. Si bien es cierto, la persona me iba a apoyar con ese tema, le iba a explicar todo eso, el usuario, el que identifiqué, pero el usuario ya me dijo de que no apareciera su rostro. Yo obviamente, o sea, por eso digo, y solo aparecía lo que obviamente por el Meet hemos hecho una entrevista, entonces a eso estoy indicando, ¿no? Tiene que, porque es algo, a otros, claro, no tienen problema porque normal se les aparece su rostro, ¿no? Y a otros no. Es lo que me había limitado bueno, tuve esa situación que me pasó, por eso le indico. Ok, muchas gracias. Sí, es una casuística, Nelly, que podría darse, pero en este caso sí tiene que salir la grabación del rostro, porque vamos a ver también el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, si se les explica, ¿no? Y que son para fines académicos, podemos convencer. Si es que de repente esta persona no quiere, podemos buscar otra persona. A menos que el tema sea súper sensible, pues, ¿no? El tema sea, no sé, un tema muy, muy sensible, donde se tenga que proteger la identidad de la persona, podría darse ese caso, Nelly. Podría darse, si es que el tema es súper sensible, pero si no, no. Perfecto, Miss, gracias. Gracias. Gracias, equipo. Entonces, gracias por su atención. Espero que haya quedado claro. Espero igual que el tema de hoy haya sido de su interés y nos estamos viendo el próximo jueves a las 9 de la noche. Es un gusto tenerlos en clase. Muchas gracias, Jen. Lourdes. Profesora, gracias. Ese es Gracias, nuestro... Miss. Gracias. Gracias. Miss, disculpe la pregunta. ¿La Sí. entrevista también podría hacerse por Zoom, por Meet normal? Sí, Ok. puede ser por Zoom, puede ser por Meet, puede ser por videollamada, lo que usted desee, y con lo que se sienta más cómodo. Ok, Miss, gracias. Perfecto. Gracias a ti, Janet, gracias, Miguel, gracias, Rocío, que tengan una bonita noche. Nos vemos, Oscar, nos vemos, Gamaliel, Guido, nos vemos, Alex, Nérida, un abrazo. Nos vemos, Juan. Nos vemos, Ana, buenas noches. Raiza, por chat no, Raiza. Nos vemos, aunque hay algunos que se sienten súper cómodos, se expresan, no sé, de forma más profunda escribiendo, ¿no? Ok, nos vemos, Lourdes. Gracias, Lourdes. Gracias. Me alegras la noche, Lourdes. Gracias. Sí, ahora la corto, Dulio. Muchas gracias. Entonces, que tengan una excelente